Canal 57. La nueva era de la televisión. Y ahora, un cuadro de médicos especialistas se une para producir el programa Soluciones Médicas a la Carta. Orientaciones, comentarios y consejos prácticos. Soluciones Médicas ya está en el aire. Bien, buenas noches, amables televidentes. Sean todos y todas muy bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Soluciones Médicas, salud educativa al más alto nivel. Damos las gracias a Dios porque una vez más nos permite estar en pie ante ustedes para llevarle un programa que yo sé que será edificante. Hoy en nuestro comentario vamos a hablar de la situación de descalabro que viven nuestros hospitales y la poca inversión en salud que hace el gobierno dominicano para ellos. En nuestro plato fuerte vamos a tener al doctor Rubén Blanco Díaz, quien es neurólogo electrofisiólogo, hablándonos acerca de la epilepsia, este gran mal que afecta a más de 55 millones de personas en el mundo. Así que vamos a hablar de epilepsia, preparen su pregunta. Soluciones Médicas, salud educativa al más alto nivel, ya está en el aire. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación, construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Centro de Diagnóstico por Imágenes Clínicas CEDICLIN. Sonografía especializada, Doppler Color, rayos X, laboratorio automatizado, fisiatría y medicina del dolor. Además, psicología clínica infantil y de pareja. CEDICLIN acciona bajo la dirección clínica del doctor Manasés Peña. Estamos ubicados en la calle Cuba, esquina Las Carreras, edificio número 28 con el teléfono 829-582-3535. CEDICLIN, más que imágenes, diagnósticos para la vida. Saca lo obeso que hay dentro de ti. Decide rebajar hoy con las gotas de HCG y Azo-T, la forma más natural y sin complicaciones para rebajar. Llama ahora mismo al 809-879-5878. Resultados garantizados. El microtrasplante capilar es un procedimiento quirúrgico de muy bajo riesgo, el cual consiste en realizar una redistribución artística y sistemática de las unidades foliculares del propio cuero cabelludo del paciente. Estas se extraen de la zona donante a través de una de las siguientes técnicas. La técnica de la tira, de donde se extrae una zona de la piel del paciente y luego se sutura quedando una herida casi imperceptible. Y la otra técnica se realiza con un extractor de unidades foliculares, sin tener la necesidad de realizarle una herida al paciente, observándose en el postquirúrgico sin cicatriz. Estas unidades luego son implantadas en la zona receptora. Para la solución de tus problemas dermatológicos y estéticos, brindamos un servicio de alta calidad y con humanismo. La doctora Alexandra Espinal, médica dermatóloga esteticista y cirujana capilar, brinda sus servicios de lunes a viernes en horarios de la tarde en la Suite 504, en el Hospital Metropolitano de Santiago. Usted puede encontrar los servicios del doctor Miguel Adonis Mejía Díaz, urólogo, tercera planta del edificio profesional Instituto Materno Infantil y Especialidades, en la suite 305, donde le ofrecemos un servicio especializado con calidad y humanismo. Tratamos enfermedades renales, la vía urinaria, de la próstata, trastornos de la erección y fertilidad masculina. Realizamos además procedimientos endourológicos. Consultorio del doctor Miguel Adonis Mejía Díaz, urólogo. Teléfono
Teléfono 809-581-4445, extensión 5308. De lunes a viernes en horario de la mañana y de la tarde. Aceptamos todos los seguros médicos. Consultorio Dr. Miguel Adonis Mejía Díaz, urólogo. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación, construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. En el mundo hay más del 40% de la población total que no han escuchado el nombre de Jesús. Esto representa 2.4 mil millones de gentes. No lo han oído ni en una canción, no lo han leído en sus libros de historia. La mayoría ni tiene libros de historia porque ni tienen alfabeto. Una gran parte de ellos son las etnias que viven aislados de la sociedad, en las montañas y en los desiertos del mundo, marginados y olvidados por los demás. Mientras que la iglesia del Señor perdemos el tiempo en discusiones, pleitos y divisiones, estos miles de millones se van a una eternidad sin Jesús. ¿Qué vamos a hacer? Tú y yo seremos la generación que lleve el mensaje de esperanza. Entonces, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Dice Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús. En todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad.
Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enciende una luz en la oscuridad. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Centro de Diagnóstico por Imágenes Clínicas CEDICLIN. Sonografía especializada, Doppler Color, rayos X, laboratorio automatizado, fisiatría y medicina del dolor. Además, psicología clínica infantil y de pareja. CEDICLIN acciona bajo la dirección clínica del Dr. Manasés Peña. Estamos ubicados en la calle Cuba, esquina Las Carreras, edificio número 28, con el teléfono 829-582-3535. CEDICLIN, más que imágenes, diagnósticos para la vida. La doctora Alexandra Espinal en el Hospital Metropolitano de Santiago Homs te ofrece los servicios personalizados de dermatología clínica basada en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de la piel, cabellos y uñas. Realizamos procedimientos quirúrgicos menores. Para el mejor cuidado y la belleza de tu piel, en nuestra cabina de cosmetría realizamos una gran variedad de procedimientos estéticos. En nuestra unidad capilar contamos con un equipo de profesionales entrenados por especialistas reconocidos a nivel mundial en el área de microtrasplante capilar. Haga su cita de lunes a viernes en horarios de la tarde al 829-947-2222, extensión 8504, Homs, Suite 504. Doctora Alexandra Espinal, soluciones dermatológicas y estéticas. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Muy buenas noches, amables televidentes. La semana pasada nosotros estuvimos hablando del deterioro progresivo que tienen los hospitales de la región noroeste del país. Y en los días posteriores de esta semana que transcurrió ayer, nosotros estuvimos visitando algunos hospitales de otra parte de la región norte y a la verdad es que es alarmante. Estos hospitales, muchos están siendo intervenidos por el Ministerio de Salud Pública en lo que es un remozamiento a fin de prepararlos para que estos puedan participar de la seguridad social y puedan vender sus servicios a las autoridades. Pero yo me pregunto que si estos hospitales son preparados y estos hospitales sencillamente no tienen de nada, ¿cómo es que van a vender servicios a las ARS? Hablar de un hospital que no tiene oxitocina para las mujeres que parturientas o las mujeres que van a hacerle algún tipo de procedimiento, de verdad que es alarmante. Creo que hay que aumentar y quizás estamos lloviendo sobre mojado en cuanto a lo que es la poca inversión que tiene el Estado en salud. Hemos tenido gobiernos que no se han preocupado por lo que es esta inversión en salud y de verdad que es lamentable ver cómo los pacientes tienen que salir a comprar fármacos inyectados que por lo general al Estado le pueden salir a 4 a 5 pesos la ampolla y el paciente tiene que salir de noche con el riesgo de que las farmacias que están abiertas 24 horas no tengan estos medicamentos.
Y creo que ya es hora de que la población comience a reclamar y los ciudadanos comiencen a reclamar de que el gobierno invierta más dinero en salud. Así como la campaña por el 4% para la educación surtió su efecto y por fin pudieron aprobar lo que era el 4% para la salud. Creo que en este 2015, que es un año preelectoral, hay que comprometer a los candidatos que vayan a participar como futuros presidentes de nuestra nación, a que se comprometan a dar una mayor inversión del Producto Interno Bruto para la salud. Porque si bien es cierto que es bueno tener educación, usted no puede tener educación si no tiene salud. Sin salud usted no puede muchas veces aprender, sin salud usted no puede asimilar lo que es una buena educación. Y el triste drama humano que muchas veces vemos en los hospitales, donde los pacientes deben andar con un tubito de sangre debajo del brazo, o el mismo paciente muchas veces debe salir exponiéndose al peligro, como hemos visto en nuestro país, en silla de rueda, muchas veces en camilla. Entonces creo que ya este drama doloroso que estamos viviendo, no debe ser. Debemos trabajar a fin de que nosotros tengamos una mejor inversión en salud, que el Estado se preocupe y que los pacientes puedan estar tranquilos y puedan tener una seguridad social que les resuelva cualquier percance de salud que esto puedan tener. Vamos a confiar en que los candidatos van a acatar nuestro llamado, y la población en sentido general también tiene que participar movilizándose a fin de que escuchen sus reclamos y que el pueblo pueda recibir lo que está consagrado en la Constitución como un derecho que tiene cada ciudadano, y es el derecho a la salud. Continúen con Soluciones Médicas, salud educativa al más alto nivel. Y ahora, un cuadro de médicos especialistas se une para producir el programa Soluciones Médicas a la Carta. Orientaciones, comentarios y consejos prácticos. Soluciones Médicas ya está en el aire. Centro de Diagnóstico por Imágenes Clínicas CEDICLIN. Sonografía especializada, Doppler Color, rayos X, laboratorio automatizado, fisiatría y medicina del dolor. Además, psicología clínica infantil y de pareja. CEDICLIN acciona bajo la dirección clínica del doctor Manasés Peña. Estamos ubicados en la calle Cuba, esquina Las Carreras, edificio número 28, con el teléfono 829-582-3535. CEDICLIN, más que imágenes, diagnósticos para la vida. La doctora Alexandra Espinal en el Hospital Metropolitano de Santiago Homs te ofrece los servicios personalizados de dermatología clínica basada en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de la piel, cabellos y uñas. Realizamos procedimientos quirúrgicos menores. Para el mejor cuidado y la belleza de tu piel, en nuestra cabina de cosmetría realizamos una gran variedad de procedimientos estéticos. En nuestra unidad capilar contamos con un equipo de profesionales entrenados por especialistas reconocidos a nivel mundial en el área de microtrasplante capilar. Haga su cita de lunes a viernes en horarios de la tarde al 829-947-2222, extensión 8504, Homs, Suite 504. Doctora Alexandra Espinal, soluciones dermatológicas y estéticas. Saca el obeso que hay dentro de ti. Decide rebajar hoy con las gotas de HCG y Azo-T, la forma más natural y sin complicaciones para rebajar. Llama ahora mismo al 809-879-5878. Resultados garantizados. El microtrasplante capilar es un procedimiento quirúrgico de muy bajo riesgo, el cual consiste en realizar una redistribución artística y sistemática de las unidades foliculares del propio cuero cabelludo del paciente. Estas se extraen de la zona donante
a través de una de las siguientes técnicas. La técnica de la tira, de donde se extrae una zona de la piel del paciente y luego se sutura quedando una herida casi imperceptible. Y la otra técnica se realiza con un extractor de unidades foliculares, sin tener la necesidad de realizarle una herida al paciente, observándose en el postquirúrgico sin cicatriz. Estas unidades luego son implantadas en la zona receptora. Para la solución de tus problemas dermatológicos y estéticos, brindamos un servicio de alta calidad y con humanismo. La doctora Alexandra Espinal, médica dermatóloga esteticista y cirujana capilar, brinda sus servicios de lunes a viernes en horarios de la tarde en la suite 504, en el Hospital Metropolitano de Santiago. Usted puede encontrar los servicios del doctor Miguel Adonis Mejía Díaz, urólogo, tercera planta del edificio profesional Instituto Materno Infantil y Especialidades, en la suite 305, donde le ofrecemos un servicio especializado con calidad y humanismo. Tratamos enfermedades renales, la vía urinaria, de la próstata, trastornos de la erección y fertilidad masculina. Realizamos además procedimientos endourológicos. Consultorio del doctor Miguel Adonis Mejía Díaz, urólogo. Teléfono 809-581-4445, extensión 5308, de lunes a viernes en horario de la mañana y de la tarde. Aceptamos todos los seguros médicos. Consultorio Dr. Miguel Adonis Mejía Díaz, urólogo. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación, construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Bien, amables televidentes, ya estamos en el plato fuerte de la noche y hoy contamos con nosotros con el doctor Rubén Blanco Díaz. Ya le iba a mencionar un apellido que yo siempre lo confundo con un neurólogo de Santo Domingo. El doctor Rubén Blanco es neurofisiólogo y es uno de los más estrechos colaboradores del programa Soluciones Médicas. Y en la noche de hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es la epilepsia. Buenas noches, doctor. Bienvenidos una vez más a su programa Soluciones Médicas. Buenas noches. Gracias por la cordial invitación al programa. Es un placer para mí estar con ustedes aquí nuevamente y con los televidentes que nos están observando ahora mismo. Bien, doctor, epilepsia. Se dice que más de 55 millones de personas en el mundo sufren la enfermedad. Y yo estaba viendo unos datos que dice que solamente Estados Unidos gasta más de 14.500 millones al año en el tratamiento de casi 2 millones de epilépticos que hay en Estados Unidos solamente. ¿Qué es la epilepsia y y por qué es tan importante esta enfermedad y si va creciendo en los actuales momentos en el mundo? Bien, la epilepsia no es más que un trastorno paroxístico que se va a caracterizar por un desequilibrio en la actividad eléctrica de las neuronas que se encuentran en nuestro cerebro en diferentes áreas que van a ser afectadas. Entonces, cuando aparece una epilepsia puede venir una crisis secundaria. Una crisis convulsiva no es lo mismo que epilepsia, para que las personas no se vayan a confundir. Hay convulsiones, el paciente puede convulsionar y eso no puede ser epilepsia. Exactamente, porque por ejemplo una persona que tiene una hipoglicemia puede hacer una crisis convulsiva por un trastorno metabólico. Porque se le baja el azúcar. Exactamente, y no necesariamente esto es una epilepsia. Una epilepsia, para que ocurra, deben haber pasado al menos 2 crisis para poder decir que es una epilepsia. ¿Dos crisis repetitivas o 2 crisis en un periodo de tiempo básico? En un periodo de tiempo básico. Porque, por ejemplo, cuando uno tiene un trastorno metabólico, como dije anteriormente, una hiponatremia o disminución del sodio, una hipoglicemia, y aparece una convulsión secundaria, en este caso, no podemos decir estrictamente que el paciente tiene una epilepsia. Okay. Sí es importante aclarar que, por ejemplo, algunos autores o clínicos, dependiendo de si hay un contexto o un terreno familiar o una predisposición genética, con la aparición de una sola crisis, tienden a llamarlo epilepsia, pero son casos muy especiales. O sea, tenemos que tener una predisposición genética
y que también haya ya un terreno de antecedentes familiares en este tipo de personas. Sí, ¿cuáles son las causas? ¿Qué podría llevar a que un paciente desarrolle esta crisis epiléptica, una epilepsia propiamente dicha? Bien, hay múltiples causas que pueden provocarla. Están las causas estructurales, como los tumores. Tenemos las causas metabólicas, como la hipoglucemia, la hiponatremia. También podemos tener causas infecciosas que pueden provocarla. También, o sea, un paciente con meningitis podía convulsionar. Podía convulsionar, exactamente. Okay. Entonces es posible que lo haga, que haga una crisis convulsiva. También podemos tener alteraciones genéticas con predisposición familiar. En el caso de las mitocondriopatías, que son enfermedades poco comunes, pero que debutan con un cuadro y un síndrome que incluye también trastornos epilépticos. Los traumas pueden provocar también una epilepsia secundaria. Y entre otras causas que también podemos tener. Es importante aclarar que cuando no se conoce la causa, llamamos a este tipo de epilepsia idiopática, porque no sabemos qué lo está produciendo. ¿Es común que no se conozca la causa, que usted le haga algunos estudios y el paciente no dé muestra de daños a nivel cerebral? Sí, es común que sea así también, que ocurra de esta manera. Hay muchas madres que muchas veces ven sus hijos, sobre todo cuando tienen fiebre, que hacen algunos episodios que son muy parecidos a esta crisis epiléptica. ¿La fiebre podría desencadenar una crisis epiléptica? Existen lo que se llaman las convulsiones febriles, que fueron clasificadas por la ILAE, o la Liga Internacional de la Epilepsia, que no es más que una crisis convulsiva que aparece luego del primer mes de nacimiento, en cualquier momento luego del primer mes, y que no hay un proceso infeccioso que la esté desencadenando secundario a un aumento excesivo de la temperatura. Por ejemplo, cuando un niño tiene unos 40 grados de temperatura por fiebre, o a partir de 39.5. ¿Siempre que un niño convulsiona por fiebre podría hacerlo? ¿Está más susceptible? ¿O hay niños que pueden aguantar una temperatura mayor que otros para la fiebre? Porque hay otros que convulsionan con 38.5, 39. Eso es cierto, puede hacer, depende de la susceptibilidad y el umbral. Pero no podemos llamar a una crisis convulsiva que ha aparecido secundario a una fiebre como una epilepsia. Debemos observar ese paciente en el tiempo, porque sí, como usted menciona, estos pueden tener una mayor propensión a ser epilépticos en el futuro. Ok, ¿a quién es más común en algún sexo la epilepsia? ¿Les da más a hombres o a mujeres? Bien, la epilepsia puede afectar tanto a hombres como a mujeres. Dependiendo de la edad vamos a tener diferentes tipos de incidencia. Se dice que, por ejemplo, las infecciones febriles o las convulsiones febriles, pueden aparecer en un estudio realizado en Estados Unidos por Jausper y colaboradores en una tasa de 100 por 100.000. Ya en las personas que tienen entre 30 a 40 años, aparece aproximadamente en 40 por 100.000, y a medida que va aumentando la edad, hay mayor proporción de presentar una crisis epiléptica, porque como usted sabe, podemos tener otros factores que puedan desencadenarla. En cuanto a los países que están en vía de desarrollo y los países que están ya en desarrollo total, ¿existe algunas diferencias? ¿Se ve más epilepsia en los países en vía de desarrollo? ¿Tiene que ver la clase social con que se desarrollen este tipo de trastorno, este tipo de enfermedad? La epilepsia puede tocar a cualquier ser humano, no importa en qué país viva, puede tocarla. Lo importante es que aprendamos a conocer las manifestaciones clínicas para poder diagnosticarla a tiempo y hacer un tratamiento correctivo de manera adecuada. Bien, amigos televidentes, estamos hablando con el doctor Rubén Blanco Díaz acerca de lo que es la epilepsia. Hay unos números que aparecen en pantalla, usted puede llamarnos al 829-575-5700. También en nuestra página y nuestras redes sociales del usuario @solucionesmédicas en Twitter, y en nuestra página de Facebook de Soluciones Médicas. Epilepsia es el tema que hoy estamos tratando en su programa Soluciones Médicas. ¿Cuáles manifestaciones clínicas? ¿Qué hace un paciente que tiene epilepsia? ¿Cómo nosotros podemos identificar que es una crisis epiléptica que le ha dado el paciente? Bien, va a depender de la zona del cerebro que esté afectada, porque podemos tener manifestaciones dependiendo de qué lóbulo del cerebro se afecte. Como ustedes conocen,
tenemos lóbulos diferentes en nuestro cerebro. Va a estar el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y también tenemos el lóbulo frontal. Entonces, por ejemplo, en las personas que tienen epilepsia del lóbulo frontal, se van a caracterizar porque tienen periodos explosivos de crisis, son crisis motoras, crisis que son con muchos movimientos. O sea, con muchos movimientos agresivos. Ocurren durante la noche, durante el sueño. ¿Esos movimientos son involuntarios? Sí, exactamente, son movimientos involuntarios. Son las crisis más explosivas. Pueden ocurrir también en una serie de salvas, o sea, una detrás de otras, y ocurren regularmente en la noche. También el paciente puede manifestar trastornos motores como el pedaleo que hacen durante la noche cuando están acostados. Ya en las crisis, por ejemplo, del lóbulo parietal, vamos a tener manifestaciones sensitivas, porque en el lóbulo parietal está el área somestésica primaria. Entonces aquí los pacientes van a tener parestesia. ¿Qué es una parestesia? Lo que vulgarmente una persona puede llamar como hormigueo, calambres. También pueden tener crisis dolorosa, o sea, una manifestación de dolor en un área puede ser la manifestación de una crisis epiléptica. Pueden haber también trastornos a nivel de la percepción de los objetos. Ya en las crisis del lóbulo temporal, por ejemplo, aparecen las auras, que pueden ser... ¿Las auras? ¿Qué es eso, las auras? Las auras son como una parte premonitoria que siente el paciente antes de tener la crisis. O sea, que el paciente epiléptico sabe cuando le va a dar la crisis. Él sabe, sospecha. Es algo parecido. Entonces pueden ser auras olfatorias, que comienza tienen que ver a con oler. el olfato, sí, auras gustativas, y también las crisis del lóbulo temporal se van a caracterizar por tener los fenómenos de déjà vu y de jamais vu. Déjà vu quiere decir que una persona tiene la impresión de haber estado en algún lugar sin necesariamente haber ocurrido. Y jamais vu es lo inverso, que la persona ha estado y dice o piensa que no ha estado. Esto se ve sobre todo en las crisis del lóbulo temporal, que también van a tener trastornos del lenguaje y trastornos de la memoria. Ya tenemos luego las manifestaciones de la crisis del lóbulo occipital, donde lo que predomina son los síntomas visuales. Las manifestaciones visuales, la persona puede tener auras, puede tener una alteración en la percepción de los colores, de los objetos y la forma geométrica de ellos también. Entonces, una crisis convulsiva puede ser generalizada, tónico-clónica generalizada, que regularmente se acompaña de una pérdida de la conciencia o del conocimiento. El paciente hace movimientos tónico-clónicos, va luego esto posteriorizado por una relajación de esfínteres, que puede ser el esfínter anal o el esfínter urinario. El paciente puede morderse la lengua también, que regularmente esto ocurre en la parte lateral de la lengua, y esto nos ayuda a hacer el diagnóstico para saber, por ejemplo, por qué hay entidades como el síncope, que en el síncope hay una alteración de la conciencia, pero no necesariamente ocurren las mismas manifestaciones que en una epilepsia. Entonces también podemos tener las crisis parciales. Entre ellas tenemos parciales simples y parciales complejas, las cuales incluyen una alteración de la conciencia concomitantemente. ¿Es probable que un paciente pueda estar convulsionando tranquilo, sin movimiento? Porque yo recuerdo cuando recibía clases de psiquiatría que el profesor nos decía: usted ve a esa estudiante que está ahí, esa compañera suya, usted la ve, ya no está como en este mundo, debe ser convulsionando que está. Y algunas veces nosotros lo encontrábamos raro y pensábamos que era una manera sarcástica de llamarle la atención, pero es probable que el paciente esté tranquilo, que esté ido del ambiente donde está y que esté teniendo convulsiones tranquilas en ese momento, o una crisis epiléptica en ese momento. Claro que sí, la persona puede estar manifestando una crisis epiléptica en este momento que no necesariamente es motora, sin tener porque movimiento. No todas las crisis son motoras. Y el ejemplo típico de esto es la epilepsia de ausencia que se ve en los niños, que regularmente las profesoras, por ejemplo, en el colegio o en la escuela, se dan cuenta de que el niño está fuera de la clase, fuera del ambiente. Está presente físicamente, pero tiene una desconexión, con el ambiente. Entonces, esto es típico de la epilepsia de ausencia. Se diagnostica muy fácilmente cuando uno realiza un electroencefalograma, le pide al niño que haga la maniobra de hiperventilación, que esto a su vez va a desencadenar la crisis y los fenómenos que vamos a ver paroxísticos a nivel del electroencefalograma, que son los complejos punta onda a 3 Hz.
Doctor, en nuestro país y en otros países se discrimina, se estigmatiza a los pacientes con epilepsia. Generalmente, o estos pacientes pueden estar integrados a la sociedad, integrados a cualquier tipo de trabajo, a cualquier tipo de labor, o hay una barrera que muchas veces estos pacientes tienen que sufrir por el hecho de tener el estigma de que son epilépticos. Bien, desde la antigüedad se conoce que las personas que padecían de crisis epilépticas eran poseídos como demonios. Como demonios. Exactamente, en la Biblia, poseídos por demonios. Cuando Jesús sanaba, decía, los endemoniados muchas veces eran manifestaciones como epilepsia que tenían. Exactamente, entonces puede haber cierta discriminación en algunas sociedades, pero lo importante es que el paciente tenga un control adecuado de su crisis. Por ejemplo, en los países desarrollados, como en Francia, hay una legislación especial para conducir equipos, por ejemplo, máquinas pesadas. La persona debe estar libre de crisis durante un periodo equivalente que ellos exigen. Sí, pero en Francia debe estar controlado allá. El piloto que estaba libre de crisis, de depresión, cogió un avión y se cerró en la cabina y lo estrelló contra un monte. Entonces, algunas veces esas legislaciones como que, ¿de qué se valen esas legislaciones? Para entonces saber que el paciente está sano y que ese paciente puede estar reintegrado a una vida. Porque usted se imagina un paciente epiléptico manejando una patana en una vía donde hay muchísimos vehículos y que le dé una crisis. Bien, por eso le digo, hay lo que se llama ya el Ministerio de Conducta o para conducir, donde van a ser evaluados estos pacientes con diferentes criterios. Por ejemplo, con manifestación, si el paciente ha tenido crisis, si está controlado, si está tomando sus medicamentos, y a la vez se les realizan pruebas electroencefalográficas para ver si el paciente tiene alguna descarga paroxística. Okay. O sea que hay una vigilancia estricta de estos pacientes y no se autoriza a nadie a conducir si no está controlado. Ok, bueno, en nuestro país quizás es diferente porque muchas veces vemos que los pacientes algunas veces dejan de tomar el medicamento y pueden desarrollar una crisis. Entonces, la crisis farmacológica. Una crisis farmacológica, económica. Entonces, ¿qué tanto tiempo? Porque el paciente algunas veces dice, doctor, yo solamente dejé de tomar el medicamento hoy y ya convulsioné. Y estaba controlado y convulsioné. Entonces, ¿podría ser que por falta de que un solo día dejen de tomar su fármaco, ya entonces vuelvan las crisis? Bien, los medicamentos se mantienen en una concentración adecuada en nuestra sangre y por eso debemos tomarlo cada día de manera continua, porque cuando se suspende el medicamento no va a estar de manera adecuada a sus niveles a nivel plasmático. Entonces, en nuestro país ocurre frecuentemente que aparecen las crisis farmacológicas económicas, como yo le he bautizado, que las personas padecen y no tienen control adecuado de su enfermedad o de su epilepsia, y no es necesariamente que el medicamento no está surtiendo su efecto, sino que la persona, por falta de recursos económicos, no puede tomar el medicamento y entonces comienza a convulsionar de manera continua. Entonces, hay muchos medicamentos de estos que pueden ser medidos en sangre y ahí uno puede saber si el paciente en realidad lo está tomando o no. Bien, doctor, cuando regresemos de la pausa, usted nos va a contestar una pregunta que nos hacen por las redes sociales y es de que si es cierto que los pacientes con epilepsia no pueden bañarse en el río. Y otra pregunta que nos hacen es, ¿por qué estos pacientes cuando le va a dar la crisis se alejan de donde hay personas? Continuamos después de estos mensajes. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación, construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Centro de Diagnóstico por Imágenes Clínicas CEDICLIN. Sonografía especializada, Doppler Color, rayos X, laboratorio automatizado, fisiatría y medicina del dolor. Además, psicología clínica infantil y de pareja.
Sediclin acciona bajo la dirección clínica del Dr. Manasés Peña. Estamos ubicados en la calle Cuba, esquina Las Carreras, edificio número 28, con el teléfono 829-582-3535. Sediclin, más que imágenes, diagnósticos para la vida. La doctora Alexandra Espinal en el Hospital Metropolitano de Santiago Homs te ofrece los servicios personalizados de dermatología clínica basada en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de la piel, cabellos y uñas. Realizamos procedimientos quirúrgicos menores. Para el mejor cuidado y la belleza de tu piel, en nuestra cabina de cosmetría realizamos una gran variedad de procedimientos estéticos. En nuestra unidad capilar contamos con un equipo de profesionales entrenados por especialistas reconocidos a nivel mundial en el área de microtrasplante capilar. Haga su cita de lunes a viernes en horarios de la tarde al 829-947-2222, extensión 8504, Homs, Suite 504. Doctora Alexandra Espinal, soluciones dermatológicas y estéticas. Saca lo obeso que hay dentro de ti. Decide rebajar hoy con las gotas de HCG y Azo-T, la forma más natural y sin complicaciones para rebajar. Llama ahora mismo al 809-879-5878. Resultados garantizados. Usted puede encontrar los servicios del Dr. Miguel Adonis Mejía Díaz, urólogo, tercera planta del edificio profesional Instituto Materno Infantil y Especialidades, en la suite 305, donde le ofrecemos un servicio especializado con calidad y humanismo. Tratamos enfermedades renales, la vía urinaria, de la próstata, trastornos de la erección y fertilidad masculina. Realizamos además procedimientos endourológicos. Consultorio del Dr. Miguel Adonis Mejía Díaz, urólogo. Teléfono 809-581-4445, extensión 5308. De lunes a viernes en horario de la mañana y de la tarde. Aceptamos todos los seguros médicos. Consultorio Dr. Miguel Adonis Mejía Díaz, urólogo. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación, construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Bien, continuamos con Soluciones Médicas. Doctor, la pregunta que nos hacen por las redes sociales. ¿No se pueden bañar en río los pacientes que tienen epilepsia? ¿Y por qué estos pacientes, cuando le va a dar la crisis, se alejan de las personas? Bien, lo importante no es que haya una prohibición absoluta. O sea, ¿se pueden bañar en río? Sino que la persona debe evitar este tipo de cosas. Porque, por ejemplo, una persona que vaya a nadar solo, a mar abierto, o por ejemplo en aguas profundas, si hace una crisis, puede haber un ahogamiento secundario. Entonces, si no hay una persona que esté cerca por ahí, entonces este tipo de actividades es bueno evitarlas. Pero no es que estén totalmente prohibidas. No están prohibidas, sino evitarlas, hacerlas solo. Y en cuanto a la otra pregunta, eso tiene que ver con las personas que tienen la capacidad o las crisis que son con aura, con manifestaciones, porque el que no tiene aura no va a sentir esa premonición, entonces no va a poder tener esa tendencia a aislarse. Okay. Si esos pacientes no reciben tratamiento, ¿hay pacientes que la crisis podría causarle la muerte? Usted dijo que hay trastornos de la lengua, en las secreciones. ¿Podrían causar la muerte la crisis si está solo y no reciben ayuda en algunos de estos pacientes? ¿O esto evoluciona sin ningún tipo de complicaciones? No, claro que sí que va a haber complicaciones. Por ejemplo, en una persona que presente varias crisis consecutivas puede entrar en un estatus epiléptico. Entonces, si no hay un tratamiento... Eso es convulsiones repetitivas detrás de otra. Exactamente, una detrás de otra. Entonces, esto puede dar al traste con la vida del paciente. Pero a la vez también una persona que haga una crisis, que haya una broncoaspiración masiva, por ejemplo, en un paciente muy obeso, y pueda tener una broncoaspiración muy masiva, no va a morir necesariamente por la crisis. Eso es que las secreciones se vayan al pulmón. Se van al pulmón, exactamente. Entonces, por eso es que debemos reconocer la enfermedad y tener un diagnóstico preciso lo más rápido posible.
Toda persona que convulsiona va a tener una muerte neuronal secundaria, o sea, sus neuronas van a morir en cada crisis convulsiva, por eso que debemos evitar las crisis. O sea que va perdiendo neuronas. Van perdiendo neuronas igual que pierden los alcohólicos cuando se dan su borrachera y todo. Por eso es que es bueno evitar las crisis. Es bueno evitar las crisis. Doctor, ¿cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad? Bien, esta enfermedad se va a diagnosticar por interrogatorio y también cuando uno puede realizar algunas pruebas específicas como el electroencefalograma, la resonancia magnética, el PET también puede ayudarnos. Y en algunos casos podemos realizar también espectroscopía y también resonancia con espectroscopía. Y también podemos realizar un electroencefalograma con video cuando no estamos claros, porque hay pacientes que, por ejemplo, hacen lo que llamamos pseudocrisis con una intención de obtener una ganancia por otro tipo de objetivo y que no necesariamente o sea que pseudo es una falsa crisis para llamar la atención, para conseguir algo. Sí, se ve muy frecuente sobre todo en las mujeres. En las mujeres, bueno, atención hombre, ya ustedes saben, en las mujeres. Doctor, el tratamiento de estos pacientes con crisis epiléptica, ¿qué se le da? Bien, esto va a depender de qué tipo de crisis tenga el paciente, si es una crisis generalizada, si es una crisis focal. El médico o el clínico va a enfocar su tratamiento dependiendo a qué se está enfrentando, además de la edad del paciente, porque por ejemplo vamos a tener que en la infancia existen diferentes tipos de síndromes que no necesariamente vamos a encontrar en la adultez. Entonces el médico va a dirigir su tratamiento en base a las manifestaciones que está encontrando. Es importante decir también que, por ejemplo, puede aparecer una epilepsia fármaco resistente, que no es más que aquella epilepsia que cuando estamos utilizando 2 o 3 medicamentos y que no logran controlar la crisis de una manera adecuada. ¿Esos medicamentos tienen algún efecto secundario? La mayoría tienen, como todo medicamento, un efecto secundario. Hay que estarlo midiendo en sangre cada cierto tiempo para ver la concentración. Sí. Exactamente, porque cada uno de ellos tiene un efecto que pueda producir que no necesariamente sea el que buscamos. También actualmente hay cirugías para la epilepsia. ¿Cirugía se opera? Sí, y también tenemos la estimulación del nervio vago en algunas crisis que no se pueden controlar de manera adecuada con medicamentos. O sea, es una manera como mecánica de resolver el problema. Exactamente. Bien, doctor, ya al final, sus números y dónde podemos encontrar sus servicios profesionales. Bien, nosotros estamos laborando actualmente en CEDICLIN, Centro Clínico Diagnóstico por Imágenes, que se encuentra en la calle Cuba, número 28. El teléfono es el 829-582-3535. Y muy pronto estaremos trabajando también en Santo Domingo, en el Centro de Diagnóstico Vista del Jardín de la Clínica Adventista, que se encuentra en la 27 de febrero. Ok. Bien, damos las gracias, señores, al doctor Rubén Blanco Díaz, neurólogo, neurofisiólogo, quien ha estado con nosotros en la noche de hoy hablando de epilepsia. A ustedes, amigos televidentes, gracias por la atención dispensada. El domingo próximo nos vamos a juntar aquí de nuevo a las 7 de la noche para llevarle un programa edificante como el de hoy para toda la familia. Pasen todo, feliz resto de la noche. Gracias, doctor. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta.